Bueno, se va entendiendo esto, ¿no? Se va entendiendo, ¿no? ¿Sí o no? Ahí vamos. Sí, profe. ¿Mariela va entendiendo? Sí, profe. Bueno, espero que sea así. El autor no es muy preciso en cuanto a cómo son estas síntesis. Él va a profundizar en otro punto que lo vamos a desarrollar hoy. En cuanto al reparto de tierra, cómo se dio esta posición romano tardía, ¿no? El señorío, que habla del señorío, es el fondus o la villa galo-romana, que es justamente como sistemas saloidales, pero de a poco estos procesos se iban acercando y se van a ir buscando como colonias dependientes, ¿no? Que este es el proceso de, digamos, de feudalización que habla el autor, ¿eh? Esto también es importante entenderlo, que de acuerdo a las características germánicas, también ese feudo va a tener... Ahora vamos a ver cómo se fue, porque en realidad el centro del feudo va a ser Francia y sobre todo con los francos. A partir de ahí, de acuerdo a las fronteras que iban a tener Francia, la influencia, esto es según este autor, la influencia que iban a tener desde Francia a sus territorios linderos iba a conformar un sistema muy particular feudal, ¿eh? Este sistema feudal que no se va a dar al mismo tiempo y en el mismo lugar. El autor va a tomar cierta posición, no solo, digamos, solo que es como que se produce una pausa en el derecho romano, y ese derecho romano que para el autor es muy importante para ver esta plataforma sólida para poder decir que es una síntesis jurídica propiamente dicha, no se dio en todos lados, excepto en el caso lombardo. ¿Sí? Y sobre todo, Carlomagno, cómo lleva adelante, que nosotros lo hemos visto, esta complejidad, conformando una parcelación tremenda, que eran las diócesis, la conformación de las diócesis, con esa nostalgia romana, implementarla en el territorio. El problema va a ser que esas diócesis se van a transformar luego y se van a ir atomizando conformando los feudos. Pregunta, ¿ninguna? Para el autor, la iglesia cristiana clásica es fundamental para la conformación de las monarquías feudales, donde de alguna manera hay todo un proceso que la iglesia occidental va incorporando, sobre todo en el momento que la iglesia romana va a ir buscando una autonomía, porque en realidad no era autónoma debido a que Bizancio, o sea, el imperio bizantino, tenía cierta protección y dependía un poco de... Hasta que luego, del siglo... Después de Carlomagno, digamos, después Carlomagno le da la independencia, justamente, y la autonomía y un nuevo proceso de cristiandad que nosotros llamamos como un proceso cultural religioso que va incorporando elementos forianos, de distintos puntos, sobre todo lo que nosotros lo denominamos como el paganus, el que viene del campo. Digamos, la conformación germana esa va a estar incorporada a las creencias y al dogma cristiano occidental. Cosa que no va a pasar este proceso con el
cristianismo ortodoxo. El cristianismo ortodoxo queda, podríamos decir, puro en esto. Para él, para el autor, el colapso y la confusión, encima sigue sosteniendo la edad oscura, esto lo van a ver en la página 130, es una continuidad de la iglesia cristiana. Encima, me parece que es bastante, bueno, es su posición, ¿no? Pero es bastante duro con algunas cosas, porque dice, ese extraño objeto histórico, y que culpa de la iglesia, digamos, no estaba, acá hay un error anacrónico, porque la iglesia no estaba conformada, la iglesia, como iglesia, parte, digamos, después del siglo V, después de quinto sexto, donde tiene una doctrina y un dogma. Por lo tanto, no puede haber debilitado nunca al Imperio Romano, sino que lo que debilitó al Imperio Romano, una de las variables fue el cristianismo, pero el cristianismo conformado como un solo movimiento. No sé si fui claro. ¿Se entiende? ¿Ven? Eso lamentablemente le quita seriedad un poco al trabajo, ¿no? Porque es bastante anacrónico eso, ¿no? Digamos, es mucho más compleja la situación, más específico. Podríamos decir que la Iglesia Episcopal, en la segunda oleada, por supuesto que va a tener un protagonismo muy fuerte, sobre todo ¿no? Gibbon justamente habla de Edad Oscura. Y se nota que le dicen Edad Oscura por el protagonismo que tiene el cristianismo. Ya no estoy hablando de la iglesia, sino del cristianismo, ¿no? Gibbon habla que el cristianismo fue una de las dos causas de la caída del Imperio Romano. Es la que llevó de alguna manera el proceso de la servidumbre, esto lo vamos a ver con otros autores, y que tuvo dos modelos muy fuertes el cristianismo, que es el ascetismo y el activismo. El ascetismo es esta idea de ascesis, el monacato que yo les hablaba, esto de salir del mundo, conformar estos monasterios, sobre todo muy ligado a esta interna que tenía el cristianismo, sobre todo ligado, si se acuerdan, de Basileo, ¿sí? Digamos, de Basilio, padres de la iglesia que sostenían del retiro de la vida mundana. No Y sé. el activismo está relacionado con esto de el poder político en relación con la integración religiosa. Gran tema que lo venimos viendo, que si no hay integración religiosa no hay un equilibrio en la región. Bien, pregunta. Profe, Sí. ¿a qué se refiere con como con un sistema parasitario? Dependiente Claro, del que vive del Estado. Estado. Que Pero vive del es, Estado. pero es la iglesia la que depende del Estado. No toda, no es preciso eso tampoco. Además, cuando hablas de iglesia, seguimos con esta. Es un error hablar de iglesia, porque los creyentes son la iglesia. Si no, acá tendría que ser mucho más específico. Sectores de la iglesia, de la cúpula de la iglesia, podríamos decir, eran parte, digamos, del poder político. Lo que está diciendo parasitario es que vivían del poder político. A eso, ¿no? Del Estado. Del Estado. Que en realidad tampoco hay Estado. Podemos decir que hay un Estado germánico, pero en Greco-romano. realidad no es que vivían, sino que en algunos casos, chicos, se conformaban como estados teocráticos también.
fíjense que también digamos, el Principado, la época de la República en Roma, eran no solo los emperadores, sino también tenían una función religiosa, ¿no? Decían que eran hijos de Júpiter. Entonces esto no es tan claro, o sea, hay continuidades, esto para que se entienda los procesos que hay, en el proceso hay continuidades, se modifican algunas cosas, pero hay continuidades, hay como una especie de transformación. ¿Me siguen? Y además, fíjense que hubo internas dentro del mismo cristianismo. Entonces, a veces esto de decir la iglesia, si no es como que caemos en una reducción del conocimiento, y eso es lo que yo no vamos, por lo menos yo no soy parte de esto, ¿no? La precisión para mí es fundamental. La precisión del contexto y las definiciones de cada cosa. No podemos decir algo así, porque si no estamos siendo bastante, ¿cómo podríamos decir? Imponiendo ciertas categorías que no son acorde al contexto. Yo me acuerdo que tuve unas charlas digamos, del Cabildo, que siempre me invitan, con profesores de la UBA, y el tema era el carnaval. Y la verdad que hay 2 o 3 profesores que no... que hay este modo como el de Anderson, ¿no? Si está hablando del carnaval, se metieron con la Edad Media y con el protagonismo que puede tener cierta parte del cristianismo. Digo, me parece que es como que hay un problema con el cristianismo, ¿no? Por parte de estos autores, ¿no? Entonces digo, también me parece que hay que resolver esta situación en cuanto a digamos, ser específico históricamente. Igual que cuando van a tomar de un texto ustedes de la época medieval, cuando hablan de medioevo, o mejor dicho, del feudalismo, que es reducir aún más a lo económico, que tampoco es así, porque no es económico y social, después lo vamos a definir, sino que caemos en esto de siempre de la Inquisición, ¿no? Y nosotros acá en esta cátedra vamos a sacarla, de velar por dónde pasaba. Esto no quita la responsabilidad del cristianismo occidental ni del cristianismo oriental, cabe decirlo, pero sí vamos a ser precisos quién eran los que de alguna manera mantenían el poder con otros autores. ¿Alguna pregunta? Bien, ninguna. Bueno, entonces, para el autor, la Iglesia fue determinante a partir de su autonomía, y repito, no fue hasta después de Carlomagno, y para el autor es el puente de las 2 épocas. Después vamos a ver, ¿no? Esto de cómo pasar del feudalismo al capitalismo, ¿no? Una cosa, digo, bastante compleja para poder cerrarla de esta manera tan simple. ¿Y por qué, profesor? Y le pregunto a ustedes, ¿y por qué no podemos afirmar esto del feudalismo al capitalismo? ¿Por qué no podemos afirmar esto, chicos? Hasta el día de hoy. Primero y principal, ¿qué es el capitalismo? Tienen economía ustedes, ¿no? Modo de producción. Modo de producción. No, eso es una visión marxista, ¿no? Ah, bueno, está bien. Usted No, pregunta, no me nosotros sirve. contestamos. Pero No me entonces, sirve. pero si no agarra la visión de Marx, ¿cómo explico el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico. Sistema económico. Claro, es un sistema económico que está basado en el capital
y en la circulación de bienes y servicios. A ver, tómenlo, por favor. Ve que vamos más allá, vamos incorporando otras cosas. Porque si no, reduzco el conocimiento, que es lo que no quiero, chicos, con ustedes. ¿Está? Entonces, tiene que ver con un sistema económico. Fíjense ustedes que el sistema económico, Marx decía, se muere el capitalismo, y no se moría el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo, ¿cómo es? Es cíclico, chicos. Es cíclico. Se transforman, ¿eh? Y mayormente, fíjense ustedes, que con la caída del muro de Berlín el capitalismo toma otra categoría. Y muchas veces van a ver autores, entre comillas, de la economía, porque ellos se creen que solamente la economía de un modo mecánico, ¿no? Fíjense, un modo mecánico, que yo modifico una variable y creemos que esa variable va a modificar. No, no es así. Acá para modificar la economía necesita política, si no, no hay forma de poder resolver las cosas. No sé si soy claro. Digo, la economía en los últimos tiempos ha tomado un protagonismo salvaje, podríamos decir, porque en el día de hoy tampoco hay, todos los países no son capitalistas, chicos. ¿Estamos? Entonces, decir que pasamos del feudalismo al capitalismo, no todos los países son capitalistas. Y usted me pregunta, ¿y cómo? Y hay países, potencias, que es un capitalismo bastante extraño, como el caso de China, ¿no? Entonces, el caso de Rusia. Fíjense el proceso que hace Rusia en la actualidad, es impresionante. Vuelve a un cristianismo, cosa que era totalmente, podríamos decir, un proceso secular y laico que tuvo los soviets en adelante. Putin implementa un capitalismo, digamos, muy argentino, lo tengo que decir lamentablemente, es muy argentino porque tiene una concepción de valores cristianos sobre la base de un capitalismo. O sea que quiere decir que le puso cierto límite al capitalismo ahí. ¿Eh? Porque el capitalismo, chicos, si lo dejan entrar, no tiene moral, no tiene valores, arrolla. ¿Estamos? Y este es un problema mayormente que en la actualidad, por ejemplo, los estados están subordinados a las empresas multinacionales. Si no, fíjense en las vacunas. Hacen tratado entre países, pero los países no son dueños de la vacuna, lo que son dueños son los laboratorios. No sé si soy claro en esto. Entonces, acá hay un problema. Esto es para ir dando, digamos, la caída de la bolsa de Wall Street en el 29, claro, chicos. ¿Ustedes problema... creen que el mundo se cayó el capitalismo? Mentira. Al contrario, los que mayor tenían dinero, fue necesario eso para modificar y de alguna manera en el desorden siempre ganan lo mismo y mucho más, ¿no? Entonces digo, esto lo tenemos que tener claro como profesores de historia. Sí. El problema es que mandan las transnacionales y no los gobiernos, ese es el problema. Totalmente, ahora es así, chicos. A eso se refería usted cuando hablaba después de la caída del muro de Berlín, con los cambios que se fueron produciendo, el peso de la economía en los países. Chicos, a ver si nos clarificamos. El consenso de Washington liquidó toda la ideología. Se dieron la mano los neoliberales y los socialdemócratas. Nosotros nos creemos que son dos cosas distintas y en realidad son lo mismo. No. ¿Se entiende? ¿Estamos? Si no, ¿cómo entendemos el proceso de China? Una China comunista. Si hubiera estado Mao Zedong, se pega 300 tiros ahora, ¿no? Entonces digo, hay un proceso diferente. Ya nos damos cuenta que el capitalismo no tiene como sistema, ¿no? Por supuesto. Antes estaba dentro de un proceso interestatal, ahora ya no. Estamos. Las relaciones ya son entre multinacionales, no es una relación, digamos, y cierra ahora con esta pandemia, ¿no? Porque la vacuna pasa a ser un elemento
y una variable con muchísimo peso en la nueva organización del mundo. Bien, no sé, estamos hablando de relaciones internacionales, pero bueno, son importantes para entender los procesos. Esto está, el capitalismo está muy ligado con este sistema de globalización, ¿no? Muy claro. Y está muy ligado el sistema de globalización con la dependencia académica también, porque a veces nosotros creemos con respecto a un autor tal cosa, pero en la realidad pasa otra. Muchas veces también esto permite generarnos interrogantes. Bien, ¿quedó más o menos claro, Nicolás? Perdón, Nicolás. Sí, profe, no pasa nada. Digo, porque cuando hablamos de economía, el agua también es economía. Si no tengo agua, es un bien, ¿no? Si no tengo... Puedo vivir sin el litio, ponele, ¿no? Pero ya van a generar alguna dependencia, ya la generaron un poco con los celulares. Bueno, me tendría que ir a vivir a la puna para no ser dependiente del litio, solamente del agua. Pero digo, fíjense en ustedes cómo van generando. Después vamos a ver, la Edad Media, esto es el plan de la burguesía, ¿no? La burguesía, cómo va a ir generando, digamos, deseos, que es propio, digamos, ingresando casi a la modernidad. Bueno, para el autor, entonces, este paso del feudalismo al capitalismo, el Estado carolingio va recreando ese viejo imperio, digamos, a través de sus descendientes, que era Carlos Martel, en la batalla de Poitiers, cuando vence a los árabes, la expansión árabe, que llegaron hasta Marsella nada más, él los paró. Carlomagno va buscando nuevas fronteras. Esas nuevas fronteras, hay una frontera que nosotros vamos a tener en particular, que es lo que es la zona, le llama Alemania, que vendría a ser la Europa del Este en la actualidad, donde el sistema de vasallaje es un sistema, digamos, estructural en la Edad Media. ¿Estamos? ¿Cómo era el modo de producción feudal, según Anderson? Acá estamos en este análisis del modo de producción. ¿Estamos? Esta es la perspectiva que tenemos. Para el autor, ya empieza a, de alguna manera, podríamos decir, atajarse con respecto a la definición, porque empieza a decir es muy compleja, porque él sostiene que el modo de producción está dominado por la tierra y la economía natural. Por lo tanto, el trabajo y las mercancías estaban unidas. No sé si soy claro. O sea que él lo que está diciendo que el modo de producción, que es la tierra, va a dar como resultado relaciones sociales muy específicas. Esto parece un trabalengua, profesor. El tema es de acuerdo al dominio y al contexto, que no es el mismo, los alodios ingleses, comunitarios, que el campesinado, hasta tan heterogéneo en la posesión de la tierra, en el caso, por ejemplo, de Francia. No es lo mismo Aragón, Brujas y París, ni tampoco es lo mismo lo que es Marsella. Digo, chicos, es muy complejo definirlo como algo propio del modo de producción. Bien.
¿Cómo es la relación social? Bueno, el campesino estaba sujeto al señor. El señor tenía una jurisdicción. ¿Qué es una jurisdicción? Varios feudos. Y este señor tenía el derecho de propiedad sobre esos feudos. Pero, ¿qué pasa? Acá hay una relación, de que yo les hablaba a ustedes del edificio social en clases pasadas, en que este edificio social está relacionado por este sistema de señoríos y sobre todo de la coerción que podría llevar adelante a través de relación política que, a nuestro entender, es una relación jurídicamente para el autor, que en eso podemos estar de acuerdo, limitada, que nosotros le llamamos el sistema de vasallaje. El sistema de vasallaje es el señor y el subordinado, ¿no? En este caso. ¿Qué quiere decir, profesor? Que hay un noble superior con respecto a un noble inferior que puede ser vasallo de ese noble. Y este sistema se va a ir profundizándose, no solo en lo económico, sino que parte de lo político. Acá está la gran discusión con el autor. No es económico. Y acá está la gran contradicción que él sostiene, que el modo de producción no es, digamos, legítimamente un modo de producción en su complejidad, que ahí estamos de acuerdo, pero la relación social no es solamente económica, sino que su peso está en lo político. Porque el sistema de vasallaje es el que sostiene esto legalmente. Bueno, Cris. ¿Estamos todos de acuerdo acá? ¿Se entiende? ¿Sí? El sistema de vasallaje es una especie de rompecabezas que se viene armando en relación desde el contexto político, va impactando en lo económico y social, pero sobre todo en lo geográfico esto, ¿no? Esto se va plasmando en lo geográfico, es muy claro esto. Este sistema de vasallaje va a ir plasmándose con podríamos decir, con un sistema de relaciones políticos feudales con un proceso jurídico que va acompañando a esto. ¿Qué quiere decir, profesor? Que, chicos, todo este sistema fue acompañado y creado por ello mismo a través de un sistema jurídico. Si no, no se podría dar. ¿Se entiende? Va acompañando el sistema. Lo mismo que yo le armo una ley a partir de mañana. Chicos, a partir de mañana tenemos que estar todos en Zoom. El sistema jurídico va acompañando al proceso a donde uno se quiere llegar. Es muy clarito. El día de hoy pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que van a crear? Castellanías, van a crear baronías, condados, el principado, muy interesante. ¿Por qué? Porque estas categorías, estos estamentos, van a ser parte del edificio no solo social, sino también político. La distribución, chicos, esto es muy importante, la distribución y las funciones del Estado era vertical. ¿De qué manera? De arriba hacia abajo. Pero nos vamos a encontrar con dos modelos muy diferenciados. ¿Cuál, profesor? El de Francia y el de Inglaterra. ¿Cómo es esto? En Francia, yo, vasallo de Martín, juraba lealtad a Martín.
en Francia. Solamente a Martín, y Martín a Cristian, y así iba, ¿no? Iba relacionándose, ¿sí? Viene del monarca, va a tener sus feudos, sus vasallos, la nobleza alta, la nobleza baja, y luego así el campesinado, y por último, los hombres pobres, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en Inglaterra? En Inglaterra era un sistema diferente. ¿Cómo es esto? Que yo no solo a Martín le juraba fidelidad, sino que también al rey. Y esto es impresionante. O sea que el rey no dependía solamente de sus vasallos inmediatos, sino que también todos eran vasallos del rey. No sé si soy claro en esto, es muy importante esto. Es clave para entender el proceso de las Islas Británicas con el resto de Europa. Vamos a ver que en el caso de la península ibérica tiene otro proceso. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿No hay preguntas? No, profe. Vamos, Mariela, ¿no hay preguntas? Bueno. Más o menos, pero bueno, no quiero volver atrás. Sigo pensando, no hay ¿no? problema, dale. Sigo pensando que que el a lo mejor- autor claramente, sino que pone a la Iglesia Católica en un lugar donde es un claro responsable de la caída y es como que trabaja para el imperio, pero también ayuda a los germanos a derrotar, ¿no es cierto?, este imperio tan grande. En Con realidad esta, ya el imperio ya estaba agotado. En realidad el imperio ya estaba agotado, ya lo claro, hemos yo lo visto. llamo como una interculturalidad, ¿no es cierto?, donde los Claro, germanos sí. se Hay un acercan, proceso intercultural, sí. y también, primero que los germanos toman el arrianismo, y luego se hacen de una iglesia como más... Y ahí es donde aparece, ¿no?, el feudalismo en los esclavos, porque ellos también tenían campos, o sea, la iglesia, ¿no?, tenía campos para cultivar. Eso es lo que Eran yo veo. El poseedores. autor es como que lo veo al autor, es como que menciona mucho todo el tiempo a la iglesia como un factor determinante para todo. En realidad en todo proceso, cuando vos decís iglesia, ¿vos qué te referís? ¿A la ortodoxa o a la occidental? ¿Cómo, profe? Y hay varias iglesias, está la ortodoxa y está la occidental. Sí, Claro, pero ¿Cuál de las dos? el autor hace una generalización, profe, no Exactamente, no contextualiza ahí. especifica. No No especifica. especifica, ¿no? Habla del catolicismo y el cristianismo y la iglesia, justamente, que es como factor determinante para todo. A pesar de que estaba el imperio ya agotado, cuando se intromete, digamos, en todas estas situaciones, es como que es un factor muy determinante. Sí, pero no estaba conformada la iglesia como doctrina. La iglesia, vos podés hablar de iglesia cuando tiene la doctrina o el dogma, es parte del dogma. Mientras tanto tenemos que hablar de cristianismo. Por eso el contexto tenemos que ser precisos en el concepto. Estamos, porque además... sí. Sí, profe, estaba asintiendo. Claro, es esa precisión es lo que yo mayormente necesitamos entenderlo, porque si no somos precisos en el contexto, llevamos a confusión, porque si no estamos como tomando posición en contra de la iglesia y nosotros no tenemos que tomar posición en contra ni de la iglesia, ni la ortodoxa, no me interesa ponerme en posición con respecto a digamos, cuestión del cristianismo. Lo que tenemos que hacer es buscar, en realidad, la verdad de todo el proceso, ¿no? Y llama la atención, que, digamos, esta propuesta de decirle edad oscura, ¿no? Ya de ahí me parece que tenemos, ya estamos haciendo juicio de valor, no solo de la edad, sino de todos los hombres que tuvieron en esa historia, ¿no? Entonces,
como lo dice Mayer, después vamos a también trabajar con un texto, la desmistificación de la Edad Media. Hay procesos que llevan a un lugar y a otro, esto es así, ¿no? Cada uno de los actores colectivos y también individuales son parte de un contexto, y bueno, y hay intereses que se juegan, ¿eh? Esto es así, vamos a ver cómo se fueron conformando. Bien, ¿alguna preguntita más? Bien, entonces, las características estructurales en cuanto a la dinámica del modo de producción, el autor lo primero que hace es una variable, es la supervivencia de las tierras comunales, ¿no? Los alodios, las aldeas comunales, que para el autor es un modo prefeudal. ¿Por qué? La conformación en tierras marginales y luego la formación de las monarquías germánicas, ¿de qué manera van a hacer o van a perder, mejor dicho, esa independencia, esa autonomía? ¿Esto de qué depende, chicos? Del contexto y depende digamos, de la estructura del sistema feudal. Y sobre todo la fuerza que puede tener el monarca, o no. Si tiene un monarca débil, van a tener una conformación totalmente diferente. Esto es así, ¿no? Es muy, muy claro. Entonces, el autor, la supervivencia de las tierras comunales está relacionado que eso es una variable que puede modificar el sistema feudal, que es verdad en eso, ¿no? De cómo conservaban su autonomía. Esto es importante. El tema de la parcelación de la soberanía, cómo se produjo este fenómeno, ¿sí? En cuanto a la relación ciudad, otra relación importante, ciudad y feudos. No se llevaban bien, las ciudades tenían un protagonismo, sobre todo en la Edad Media, muy importante, corporativo, muy fuerte, que lo vamos a profundizar con Bianchi. Y sobre todo, chicos, un personaje que es el que va a determinar luego del siglo X en adelante, hasta el mismo cristianismo lo va a modificar, que son los mercaderes. El mercader va a tener un protagonismo tremendo hasta en el día de hoy. Tenemos varios mercaderes en el curso también, ¿no? ¿No? ¿Qué dice Martín? Usted que... ¿Quiénes son los mercaderes de acá? Sí, hay mercaderes, ¿no? Sí, hay unos cuantos, hay varios. Bueno. Que llevan y traen elementos foráneos, ¿no? Veo algunos que... ¿no? Para el alcohol consumo. sobre todo, ¿no? Traen... El alcohol, sí, sí. La Bueno. carne ahora no tanto, pero bueno, antes también. Bueno, entonces, este tema de los mercaderes, que es el gran enemigo del cristianismo, ¿no? El cristianismo el enemigo más grande era justamente la usura que iban a proponer los mercaderes. Bueno, entonces, estos mercaderes muy relacionados con los gremios, ustedes van a ver en el texto que dice gremios, no es que está Moyano ahí, no está Camionero. Lo que está diciendo de los gremios es que se conforman en forma corporativa, por ejemplo, un gremio que es el del cuero, el gremio de la panadería, ¿no? Son corporaciones que van conformando y que en relación al mercader, porque el mercader tiene